auditorio, ¿quiénes de aquí hacemos ecografía? Si pudieran levantar la mano para tener una visión de más o menos en qué porcentaje hacemos ecografía, si pudieran levantar la mano. Los que tienen conocimiento de ecografía, sin necesidad de hacerlo, todavía es, bueno, ya es considerable, estamos hablando de un 25% del auditorio. Y esto les preguntaba porque la ecografía muchas veces es una sorpresa, ¿no? Hacemos ecografía por dolores abdominales pensando que el paciente tiene cálculos o intolerancia a grasas o sospecha de alguna otra patología, y nos encontramos con que en realidad lo que tiene el paciente es una lesión quística, ¿no? Y ahí empieza el problema. Este es el caso clínico que les traigo, ¿no? Paciente mujer, 45 años, que acude a consulta por dolor hipocondrio derecho e intolerancia a grasas. Luego de haber hecho la anamnesis y el examen físico como debe ser en todo paciente, incluso antes de hacer cualquier procedimiento o examen clínico o examen laboratorial, se decide solicitar una ecografía donde se evidencia una imagen hipoecogénica de 6 centímetros en el hígado. El resto del laboratorio es normal. Y ahí empieza el problema. ¿Qué hacemos? ¿No? Muy bien, entonces, como estamos en Huancayo, Huancavelica, Cerro de Pascua, Ayacucho, lo primero que debemos pensar en una lesión quística es pensar en una etidosis. Mal haríamos si es que no pensamos en eso. Dentro de los conceptos generales de lo que es una etidosis, estamos diciendo que es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que está transmitida de animales al ser humano. Desafortunadamente de distribución mundial. Obviamente hay lugares donde es más frecuente, ¿no? América del Sur, en la zona del Mediterráneo, Italia, Grecia, en la zona de Australia, también es altamente frecuente, en la India, bastante frecuente. Es producida mayormente por el Echinococcus granulosus. Y digo mayormente porque también hay otros tipos de echinococos que también pueden producir enfermedad etílica. El más frecuente de ellos es el Caenorhabditis multifilarius, que es se han encontrado pacientes de este tipo en Cajamarca sobre todo. ¿Okay? Predomina en zonas de cría de ganado, vino, bovino y caprino. Por eso es que en las zonas ganaderas, Sierra Alta, es frecuente esta enfermedad y ahí es donde nos encontramos. Y de todos los crisis hepáticos que podríamos tener en un paciente, más de la mitad se encuentran ubicados en el hígado. Ahora, este Echinococcus granulosus es un parásito que necesita más de un huésped para poder completar su ciclo evolutivo. Por eso se llama que es un parásito heteroxeno. El parásito adulto es pequeñísimo, 3 a 5 milímetros, tiene una cabeza donde tiene unas proglótidas que sirven para unirse y además tiene el útero allí. Recuerden que es un hermafrodita este parásito. Vive usualmente en el intestino del perro. Allí es donde deposita sus huevos, las heces del perro son tiradas al campo y desgraciadamente por los malos hábitos de las personas de dar de comer a los perros la víscera de los animales, es que ahí se completa el ciclo. El hombre obviamente es una víctima accidental de este ciclo, no debería infectarse, pero sin embargo en el mundo se ha visto que las medidas higiénicas han podido desaparecer de etidosis, como en España. España era un lugar donde había gran cantidad de etidosis. Y solamente el hecho de no darle de comer a los animales las vísceras, al perro, no darle de comer las vísceras de los animales que crían, ha logrado que la etidosis casi desaparezca de España. Los únicos casos que ellos ven son importados de la zona mediterránea. Este echinococo, al ingresar al intestino del ser humano, a través de las divisiones intestinales logra pasar el Proteus y se ubica en el hígado a través de la vena porta. Entonces la vena porta lleva más del 50% del flujo sanguíneo hacia el hígado y es allí donde se ubica. Si logra pasar el filtro del hígado, va a llegar a otros órganos, ¿no? Principalmente pulmón, y de ahí, una vez que ingresa y pasa al corazón, se distribuye a cualquier parte: ojo, cerebro, músculo, hueso. Entonces, hay manera de poder controlar a este
este equinococo, a este parásito, ¿no? Depende mucho de las costumbres que tengan las personas que crían estos animales, ¿no? La estructura del quiste es la que ustedes ven, tiene 3 capas. 2 capas dependen del quiste mismo, las 2 capas internas. Y la capa externa, que es la adventicia, depende del órgano humano, que es lo que lo produce. Lo que pasa es que esto es un cuerpo extraño. Al ingresar al hígado, el cuerpo crea una capa fibrosa que está formada no solamente por los vasos sanguíneos, sino también por los conductos biliares. Y esta capa, que es el leptocisto, es la que ustedes ven, la más externa. La más externa. Depende del cuerpo humano. Las 2 capas internas son dependientes del mismo quiste, ¿no? La capa germinativa produce a través de la cantidad de protozoales y produce a través de unas vesículas germinativas gran cantidad de líquido, y estos van cayendo y se forma lo que se llama la arenilla hidratídica. Entonces, esta es la estructura normal del quiste hidratídico. Siempre acuérdense de eso, las 2 primeras capas, las capas internas, dependen del quiste y la externa depende del cuerpo humano. Siempre existe esa capa. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando operamos pulmón, la capa externa, la adventicia, es una capa sumamente delgada, que se puede confundir con la pleura. Así de delgada es. En cambio, el hígado, por ser un cuerpo fibroso, resistente, de tejido mucho más consistente, y que tiene sus ventajas, obviamente, que lo vamos a ver más adelante, hace que esta capa sea fibrótica. Y además es la que nos trae problemas cuando hacemos la cirugía. Ya van a ver por qué. Muy bien, entonces ya sabemos cómo es el quiste, cuál es su ciclo, dónde podemos atacarlo desde el punto de vista epidemiológico, pero una vez que tenemos al paciente, ¿cómo lo reconocemos, no? Desgraciadamente, el quiste, la enfermedad hidratídica, evoluciona durante años de forma asintomática. ¿Sí? ¿De qué depende que dé síntomas? Depende pues de que ese quiste se complique, que se infecte, que se abra hacia un conducto biliar, que se rompa, que aumente el tamaño del quiste y produzca dolor. ¿Okay? Entonces ahí es cuando recién vamos a tomar conciencia de que tenemos una enfermedad hidratídica en el hígado. El diagnóstico es obviamente... He puesto acá primero lo que no nos ayuda en el diagnóstico, pero es importante en el estudio. ¿Okay? El hemograma no nos va a ayudar porque la eosinofilia, muchas veces pacientes que tenemos que vienen de la selva tienen valores altos de eosinofilia y no necesariamente tienen una enfermedad hidratídica. Si tomamos una radiografía de abdomen tampoco nos va a servir mucho porque solamente del 2 al 10% de los casos vamos a encontrar una lesión clasificada en forma de quiste. Entonces no vale la pena pedirlo. Las pruebas de presión hepática podrían estar normales siempre y cuando el quiste crezca teóricamente por encima de 10 centímetros y empieza a dar alteración en las pruebas de función hepática. Entonces también podrían ser normales. La angiografía, la resonancia y el centellograma no van a servir para nada. ¿Okay? Entonces he puesto acá las cosas que no nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de hidratidosis. Nos van a servir para una prueba de cirugía, por ejemplo la producción hepática para saber cómo está, el hemograma, para ver si hay infección o no. La radiografía no sirve para nada y estos exámenes que son caros tampoco sirven para nada. ¿Okay? Entonces, ¿en base a qué hago el diagnóstico? Hay 3 pilares. El primer pilar es el antecedente epidemiológico, el paciente que vive en esta zona de altura, que queda ganado o que ha vivido allí. Porque si yo tengo una enfermedad hidratídica, digamos tengo un quiste de 6 centímetros, tal como lo decía el caso clínico, no significa que lo tengo hace una semana, hace un mes, lo tengo años. ¿Sí? Además, la literatura dice que un quiste hidratídico se manifiesta en la adultez, pero ha sido infectado esa persona cuando era niño. O sea, crece 10, 20 años. Aquella teoría antigua que decían que el quiste crece 1 centímetro por año es falso, porque hay quistes que miden más que la edad que tiene un niño. Entonces, ¿dónde crece ese quiste? ¿Intraútero? Es imposible. ¿Okay? Las imágenes también nos van a ayudar, especialmente la ecografía y la tomografía. Obviamente el primer examen que nosotros vamos a pedir es una ecografía, y la ecografía nos da
bastantes datos clínicos. Nos da la ubicación del quiste, nos dice el tamaño, la cercanía a otros órganos, ¿no? La cantidad de quistes que podrían haber. Igual sucede para el caso de la tomografía, nos da toda esa información. Pero la tomografía tiene una ventaja para el cirujano, que nos va a decir por dónde vamos a ingresar. Una ecografía muy bien hecha también nos puede ayudar. El detalle es que la mayoría de ecografías son hechas por personas que no van a operar a ese paciente. Entonces ellos buscan simplemente ubicar el quiste, medirlo, decir dónde está y punto. Cuando el cirujano hace la ecografía, él busca el lugar por donde va a acceder, qué segmento del hígado está, por dónde va a acceder en la cirugía. Esa es la diferencia. ¿Okay? Pero porque los exámenes son muy buenos para detectarlos. Y el otro pilar para el diagnóstico es la determinación de los antígenos parasitarios. ¿Cuál es un cuerpo extraño? Va a producir un antígeno. En la actualidad, los más usados son el arco quinto, que se conoce de 5 o arco quinto de Capron, que ustedes lo conocen como arco quinto, ¿okay? Y los exámenes de inmunoglobulinas G y E, de esas la más usada es la inmunoglobulina G. Esas son las que nos van a hacer el diagnóstico serológico de hidatidosis, ¿okay? Muchas veces, probablemente el paciente, ustedes le repreguntan si tiene antecedente epidemiológico y probablemente no lo encuentren, probablemente. O simplemente no lo recuerdo, le dice, he vivido, bueno, como hace un mes, un ingeniero agrónomo, ¿no? Él es de Lima, pero él nunca ha vivido en la sierra, dice, pero sin embargo ha ido a trabajar, pues. Ha vivido en zonas de agricultura y ha ido a trabajar. Por más que se cuidó, porque conoce la enfermedad, ¿no? Por más que se cuidó, se infectó en algún momento. ¿Ok? Entonces estos son los pilares: el antecedente epidemiológico, las imágenes, ecotomo y los antígenos, para hacer el diagnóstico definitivo de hidatidosis hepática, de hidatidosis en general. Ahora, hay una serie de exámenes, se han probado un montón de exámenes en realidad para ver qué es lo que debo hacer yo para hacer tamizaje, para hacer screening, para decir si ese quiste es ciático y punto, ¿no? Los más usados, como les dije, son el arco quinto de Capron, que vean ustedes tiene una sensibilidad baja, 70% casi, pero miren la especificidad que tiene, 94.7. Y otro examen que se utiliza bastante, como les dije, es el ELISA, la inmunoglobulina G de ELISA, por ELISA, tiene una sensibilidad alta de 85%. ¿Okay? Por lo tanto, si uno quiere decir, este paciente tiene la enfermedad, para buscar si tiene la enfermedad, el examen más recomendado es el ELISA. Y para decir si un paciente no tiene la enfermedad, yo le pido un arco quinto de Capron. ¿Okay? Esto sí deben acordar lo que es sensibilidad, especificidad. Y el valor predictivo positivo, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que si yo, estando enfermo, cuál es la posibilidad de que si mi examen no salió positivo, yo tenga la enfermedad? Ese es el valor predictivo positivo, 92%, altísimo. Por lo tanto, el arco quinto de Capron es muy útil para hacer eso. Igual para el valor predictivo negativo, miren ustedes, la ELISA, la inmunoglobulina G de ELISA. ¿Cuál es la probabilidad de que yo esté sano cuando mi examen ha salido negativo? Alto, 83%. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero hay varios tipos de quiste, ¿no? O sea, cuando uno hace una imagen ecográfica, puedes encontrar estas imágenes. Ahorita vamos a regresar ahí. ¿Y por qué pongo este cuadro? Porque siempre hemos trabajado nosotros con la clasificación de Garvey ecográfica, clasificación ecográfica de Garvey para los quistes. Siempre, toda la vida, desde que uno estudia medicina. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Pero en el año 2003 la Organización Mundial de la Salud hizo una nueva clasificación, básicamente para ver el estado activo del parásito. ¿Está activo o no está activo? Ustedes ven acá que el estadio 1 y el estadio 2 están activos, el estadio 3 no lo está en un periodo de transición, y el estadio 4 y 5 están inactivos. Entonces el quiste teóricamente ya está muerto. ¿Y es importante saber eso? Claro que sí, lo vamos a ver. Cualquiera pensaría que estoy viendo el paisaje, un jardín, ¿no? Cosa bonita, pero no.
cuando a alguien siempre le preguntaba, ¿cómo reconoces un quiste tipo 2? Me decían, por el signo del camalote. Y yo preguntaba, ¿y qué es el camalote? Me miraban al techo, me miraban a mí como si tuviera cara de pizarra, para ver si estaba la respuesta allí. Y ese es el camalote. Ese es el camalote, es una planta acuática que crece en la zona del Amazonas y en el río de la Plata. ¿Okay? Y este es el signo del camalote, cuando se rompe la membrana y flota dentro del líquido etílico. Por eso es que el camalote es una planta acuática que está flotando. Por raíz, con las justas toca el suelo y es suficiente para esta planta poder desarrollarse. El resto del cuerpo está prácticamente flotando en el agua y sus hojas están encima. No tiene una flor decente para nosotros. Estos son los tipos. Esta es la imagen ecográfica que el ecografista o el médico va a encontrar cuando haga la ecografía. Estamos hablando de hígado. El tipo 1 de Garvey, que equivale también a la clasificación 1 según la Organización de la Salud. El tipo 2, que aquí sí cambia, se dan cuenta, 3x2, 3x3, ahí cambia con la otra clasificación, pero los demás son iguales. Entonces se ve diciendo camalote. El tipo 3, multivesicular para Garvey, y tipo 2 para la OMS. El tipo 4 es cuando es una estructura heterogénea, dura, ¿no? Lo que le llaman el pseudotumor. Esto hace sospechar ecográficamente que podría ser un tumor, entonces hay que hacerle unos exámenes adicionales, ¿no? Buscando captación de contraste, si es un tumor, si es otra tomografía por lo menos. Y la de tipo 5 es cuando está calcificado, ¿no? Da sombra acústica, como si fuera un cálculo. ¿Sí? Eso sí lo conocen bastante bien. Entonces, esta es la clasificación y obviamente en base a esto también va a variar el tratamiento. Por eso es importante conocerlo. Y ya que hablamos del tratamiento, el tratamiento todavía ha sido tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Dentro del tratamiento quirúrgico había procedimientos abiertos y procedimientos laparoscópicos, que se tiene recién por medio de 30 años, procedimientos laparoscópicos. Y la punción, aspiración, inyección y respiración, que es un procedimiento que empezó a hacerse en la década pasada y con resultados aparentemente buenos. El problema es que también trae muchas complicaciones, ¿no? Y hay que saber hacer el procedimiento, quistes pequeños, superficiales, únicos, y que la persona que haga sea guiado por una ecografía o tomografía y estar listo para que el paciente podría hacer casos de anafilaxia o urticaria, ¿no? Vamos a ver un poco de estos tratamientos. El tratamiento de lesión de la etiolosis hepática es la cirugía, eso no debe quedar. Siempre ha sido la cirugía el tratamiento de elección. ¿Okay? Se han utilizado diferentes técnicas, algunas denominadas conservadoras, las que son las técnicas radicales. También vamos a ver eso un ratito. Por otro lado, se ha descrito la coadyuvancia con fármacos antihelmínticos como bendazol y albendazol. De ellos, obviamente, hemos usado actualmente es el albendazol, produce mucho menos efectos colaterales que el mebendazol. Entonces, es el medicamento de elección actualmente. ¿Okay? Eso es en general el tratamiento. Tratamiento médico con albendazol, tratamiento quirúrgico con técnicas radicales y con técnicas conservadoras. Ahora, ¿qué son técnicas radicales? ¿Qué son técnicas conservadoras? Técnicas conservadoras, la más frecuente es la quistectomía. Se abre la pared del quiste y se retira la membrana etílica y el contenido interno de la membrana interna y todo el líquido etílico, todos los quistes hijos que hubieran allí, y se deja la adventicia. ¿Okay? Ese es un procedimiento válido, que es el que se usa, yo diría, en un 98-99% de los casos en América Latina. ¿Okay? Existen otras técnicas que son, como le dije, las radicales, donde ya se hace la pericistectomía, es decir, sacan la adventicia, sacan la capa externa, la retiran, pero para eso tienen que meterse y disecar entre la adventicia y el hígado. ¿Okay? La otra técnica radical es obviamente las hepatectomías, ya sean regladas o no regladas, sacan tejido sano, hígado sano.
Y estas técnicas radicales son más usadas en Europa. Ventajas y desventajas. Las conservadoras, alta movilidad. Cuando digo alta movilidad nos referimos a 15 o 25% de movilidad. Desventaja de la técnica radical es mortalidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a todo nuestro armamento quirúrgico que tengamos y la experiencia, tenemos que decidirnos por hacer una técnica radical o una técnica conservadora. Obviamente, hay que tener en cuenta que el quiste atípico no es un tumor, no es un cáncer. Entonces, al ser una patología benigna, para muchos, hacer una técnica radical es hacer un procedimiento mayor a la enfermedad. Es hacer un procedimiento muy agresivo. ¿Ok? Entonces, acuérdense, conservadora, alta morbilidad, y la radical nos tiene mortalidad alta. Cuando hacemos cirugía conservadoras, quistectomías, la mortalidad está entre 1 a 3%, nada más. Cuando hacemos técnicas radicales, la mortalidad llega entre 10 a 15%, ¿no? Pero hablamos de hacer hepatectomías de izquierda, hepatectomías de derecha, hacer hemipatectomías, ororectomías hepáticas, etc. Ahora, hay estudios, uno de los países que más ha trabajado esto es el doctor Manterola en Chile. Él siempre visita Perú, nos tiene bastante cariño. Hace 2 años, cuando se hizo un curso en la Universidad que tiene ella, estuvo allí, justo se jugaba el mundial, vio como su país perdía contra Brasil. Tuvimos que hacer un stop para que pueda ver el partido porque estaba muy alterado el doctor. Sin embargo, se dio tiempo y tuvo la capacidad de poder asimilar la derrota de su país y de hacer una muy buena charla. Y es una persona experta, va por todas partes del mundo haciendo sus conferencias, porque él sí se dedicaba a estudiar la liatidosis. Él es epidemiólogo, cirujano, y se ha dedicado solo a la liatidosis. ¿Ok? Entonces, él incluso se ha atrevido a decir que la albendazol no sirve, pero lo ha demostrado. Este es el estudio donde demuestra que el albendazol no sirve. ¿Ok? Su conclusión en el trabajo dice: la ausencia de asociación entre niveles intraquísticos del sulfóxido de albendazol y la viabilidad de las cólisis permite plantear la ineficacia del albendazol como agente colicida administrado durante 4 días antes de la cirugía. El trabajo es sencillo, el procedimiento sí es complejo, pero el trabajo más o menos en qué consiste. Ingresa al paciente a operarse, ya sea por cirugía abierta o cirugía laparoscópica, toma una muestra del quiste, después de haber seguido 4 días, toma una muestra de líquido etílico y lo envía al laboratorio. Termina la cirugía y el resultado le llega después y le dice los niveles de sulfóxido de albendazol que han llegado al líquido etílico. Y obviamente mira la viabilidad de los escólices que hay en el líquido y demuestra que más del 60%, entre el 55 al 62% de los escólices están vivos. Entonces él dice: ¿para qué usar albendazol? Preoperatorio, ¿no? Y su trabajo puede estar publicado en un montón de lugares. Los informes más optimistas, de acuerdo a Morris y Namies, dicen que la curación usando albendazol, solamente albendazol, es solamente el 25 o 40% de los pacientes con crisis de ticos hepáticos tratados durante medio año o 1 año. ¿Okay? El albendazol no es un medicamento que no va a producir problemas. Hay que hacer controles de función hepática según lo que recomiendan ellos mensual. Según nosotros lo hacemos cada 3 meses realmente, ¿no? Pero ellos recomiendan que debería ser mensual los controles. Se ve alteración hepática. Yo tenía un caso grave de alopecia por el uso de albendazol, solamente en 3 semanas, alopecia severa. Hasta las pestañas se le caían en una vez en mi ojo. No, mujer. No. Yo sé que me odia, pero ¿quién espera una reacción de ese tipo al albendazol? Y está descrito en su referencia de adversas. Nunca me había pasado. Yo estoy hablando hace 3 meses atrás, ¿no? Y la señora me sigue buscando. Seguimos con pantenol, vitamina B, buscando gomitas de zinc, que es lo que está recomendado. Pero no hemos visto una evolución realmente favorable como para decir, darle esperanza. Creo que ya se tiró con él. Pero tiene un nuevo look, ahora tiene una gorrita bien bonita. Pero esa es lo que ocasiona el albendazol. ¿Ok?
Ahora, cuando uno hace una cirugía, sea cualquiera de las técnicas, excepto las radicales, porque ellos sacan el quiste completo. Es más, las incisiones que ellos hacen son tremendamente grandes porque sacan el quiste completo. Nosotros no, nosotros lo aspiramos, lo reducimos y podemos sacar una incisión pequeña. Pero ellos, cuando quieren sacar el quiste de 15 centímetros, su incisión tiene que ser de 20 por lo menos para poder actuar y sin que se rompa, ¿no? Entonces, nosotros encontramos este problema, comunicaciones quistobiliares. Es decir, el quiste al crecer, conforme va creciendo, en teoría, una vez que sobrepasa los 10 centímetros, tiene alta probabilidad de horadar a una vía biliar, es decir, hacer un hueco y comunicar su líquido etílico con la bilis, de tal manera que se intercambie. Esa es la comunicación cistobiliar. Entonces, la pregunta era, ¿esta comunicación cistobiliar realmente aumenta la movilidad en el postoperado? Obviamente que sí, nosotros lo vemos, ¿no? El doctor Materola lo estudió, nosotros lo sabemos que sí, claro, ¿cómo no aumentar si hay hemorragias, sale por el tren bilis? ¿Cómo no aumentar? Pero él llegó a medirla. Entonces, en conclusión, la presencia de dos o más comunicaciones cistobiliares constituye un factor de riesgo para el desarrollo de morbilidad postoperatoria en pacientes con hepatitis hepática. El riesgo relativo es 3.4 alto, ¿no? No pasa por 1. Y ahí ustedes ven, el P es menor de 0.5. ¿Ok? Y la mortalidad bien. Entonces aumenta la necesidad de operación. Y no tiene nada que ver con el número de quistes, ¿eh? Que hay 2, 3, 4, 5 quistes. Mientras no se comunique con la vía biliar, no hay problema. No hay movilidad aumentada. Pero si existen por lo menos dos comunicaciones, las comunicaciones del quiste significativamente más alto, la necesidad de operación significativamente más alta y la morbilidad también. ¿Ok? Ahora hay quistes y quistes. Nos hemos encontrado un quiste de 25 centímetros, 30 centímetros en hígado, ¿no? Sin contar las demás que son más catastróficas, las abdominales. Pero miren este caso, publicado en el año 2005. Fístula cistocutánea espontánea, un caso extremadamente raro de quiste de etílico hepático. El quiste fue creciendo, encontró una salida a través de la piel y salió. ¿No? Lo publican. 2005. Ellos publican todo, ¿no? Este es un quiste abdominal. Son cosas raras estas. Quiste abdominal multiquístico, libre en cavidad abdominal. Obviamente por una rotura del quiste, ¿no? En algún momento. A propósito de esto, ¿cuánto habrá sido 8 meses atrás en la Hospital del Carrión? Un niño jugando fútbol, lo patean y llega con urticaria al hospital. ¿Y bien lo vimos? Lo primero que pensamos, así, del saque tiene un quiste etílico roto. Le hicieron ecografía y cierto. Líquido libre y un quiste en el hígado. ¿No? ¿Por qué pensamos eso? Así de rápido. Yo seguro que nadie pensaba eso. Porque estamos en una zona endémica. Eso que ocurre en otro lugar, que ocurre en una ciudad de la costa, no van a pensar eso jamás, ¿no? Luego, otra cosa rara es tener en el hígado 2, 3, 4 quistes. Y si lo anterior les pareció raro, lo de arriba es más raro también. Habemos una herida en la piel y esto tendrá por 10 años. Pero obviamente esto no es todo, ¿no? No crean que vimos una acumulación de un examen y no sabíamos que tenía. Sabíamos lo que había. Este era un quiste que estaba comunicado con el tórax. Nacía en hígado, inicialmente en hígado, se fue a tórax y luego esta es parte del tórax. Acá ven ustedes, acá tiene un tubo de tórax colocado. ¿Sí? El tubo va por aquí nomás. Y entonces este es el abdomen. El hígado, o sea, si nosotros esperamos, no sé, en 3 semanas, 4 semanas, esto iba a salir como la foto que vieron ustedes que fue publicada. Igualito. Solo que este paciente estaba séptico. No podíamos esperar. Miren la cantidad de pus y la cantidad de vesículas hijas que existen. Esto no es el quiste madre, estas son las vesículas hijas nada más.
Y muy bien, así es más o menos la decisión que hacen en Europa para hacer sus quistectomías radicales. Decisiones amplias, ¿no? Obviamente estamos exagerando, porque nosotros jamás lo hacemos así. Nosotros hacemos quistectomías conservadoras, decisiones que van acá en el pulmón derecho, casi todas, o si no lo hacemos por vía laparoscópica. ¿Ok? Ahora, la cirugía, de todas maneras es importante que lo sepan, como médicos generales, que son ustedes la mayoría, tiene sus etapas, ¿no? Es un trabajo que presentamos en Piura el año pasado en el Congreso de la Sociedad de Cirugía Endoscópica. Esta es cirugía abierta. Es una técnica que no es nueva, pero sí le hemos hecho algunas modificaciones. ¿Ok? Vean ustedes, este es un niño. Vean el tubo, viene el ombligo. ¿Cuánto mide el ombligo? Centímetro y medio, y vienen las heridas. Son dos quistes, en el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Entonces, esa técnica nos permite hacer esto. Incisiones pequeñísimas para poder solucionar el problema de los quistes, ¿no? Obviamente cuando no tenemos quistes pues infectados que miden 30 centímetros, ¿no? Cuando son quistes pequeños, 5, 6, 7 centímetros, se puede hacer. Y este es más o menos los pasos. Primero, liberar las adherencias. Ustedes van a ver en la laparoscopía, pero en cirugía hacemos exactamente lo mismo. Lo primero siempre es liberar las adherencias. Siempre está adherido. El quiste es un cuerpo extraño, pues inflamación local, y el primero en salir en defensa nuestra es el epífilo. Va y se coloca y rodea el quiste por una posible ruptura, ¿no? Muchas veces, como en este caso, la liberación de adherencias es bastante sencilla. Simplemente con la tijera estamos empujando el epífilo y se va liberando, ¿no? Pero no siempre es así. A veces nos encontramos con quistes de ticos que después de media hora recién encontramos el quiste, con las adherencias, como es el de abajo. Hemos ingresado con la óptica, vemos el epífilo pegado hacia arriba a la pared, al peritoneo parietal, y el quiste, no sabemos por dónde ir. ¿Qué hacemos? Lo tomamos otro trocar. Estamos buscando por dónde es otro trocar para poder meter bajo otra visión la óptica, ¿no? Y seguimos buscando. Y son de broma, a veces al migrante le digo, o al circulante le digo, después de media hora, avisa a la familiar que encontramos el quiste. Pero es cierto, o sea, no, muchas veces no lo encontramos. Miren abajo, no se ve nada, absolutamente nada. Obviamente con mucha paciencia y saludita llegamos a nuestro objetivo, que es el quiste, ¿no? Lo vamos a encontrar de todas maneras. Una vez que hemos liberado y tenemos al quiste libre, lo que hacemos es colocar las gasas alrededor. Acuérdense que el quiste tiene un contenido hiatídico, que si ese se derrama y se va a la cavidad abdominal, lo que va a hacer es sembrar eventualmente, porque no siempre se hace, o entra a la circulación y produce una reacción. Urticaria en el mejor de los casos, anafilaxia en el peor de ellos, ¿no? Y obviamente con muerte, con un anafiláctico. Entonces, alrededor del quiste colocamos una gasa. Antes metíamos la gasa, humedecíamos con solución hipertónica, que es un escolicida, teóricamente, y lo colocábamos alrededor del quiste, de tal manera que si hubiera una fuga, cayera sobre la gasa y teóricamente el quiste ahí podría morir, el líquido etílico, ¿no? Pero nos dimos cuenta que el agua, al pasar, la gasa húmeda al pasar por el trocar, se derramaba. Entonces empezamos a hacer esto, una aguja, una jeringa afuera, y con una extraordinaria puntería echábamos el agua alrededor de toda la gasa. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no empapamos el camino, porque el usar alta cantidad de solución hipertónica también produce pues alteraciones hidroelectrolíticas en el acto quirúrgico. Y ahí está el quiste, ¿no? Listo para ser punzado. Una vez que ya está colocada las gasas, lo punzamos. A veces la pared es dura, otras veces no. ¿Ven? Hay un poco de fuga. Y siempre atrás al costado del aspirador. Estamos aspirando a través de la aguja, pero también con el aspirador. Es más o menos lo mismo, la agujita, y echamos el agua alrededor. Son casos diferentes. El de arriba es un caso y el de abajo otro caso, en todas las imágenes. Echamos el líquido escolicida. Esa es la vesícula.
La vesícula es este de acá y acá es el Cristo, segmento 5. ¿No? Después de haber liberado las adherencias, obviamente. Al inicio no se veía nada, ¿no? Y luego la punción. ¿Ven? El aspirador al costado siempre de la aguja. Es dura en este caso, ¿no? Aspiramos. Y arriba la aguja está aspirando, ya está con el aspirador colocado y aspirando a una presión. De todas maneras, precaución siempre, porque no sabemos qué vamos a encontrar. Líquido etílico viable o de repente pus. Pero no siempre, a veces uno dice, la gente está caminando en la calle, se va a operar de forma electiva, pero cuando entramos, pus. ¿No? Luego hacemos una vez que ya hemos aspirado el líquido, echamos solución hipertónica, aspiramos nuevamente, esperamos un tiempo prudencial. Teóricamente con eso estamos matando a un buen porcentaje de escoles. Y luego abrimos la pared del quiste con el electrocauterio. Esa es la pared que está fibrosada y dura. Y luego empezamos a extraer todas las membranas que están adentro. Pero metemos un guante, una bolsa y con cuidado vamos sacando las membranas. Ya casi no hay líquido. A veces queda un poquito obviamente, pero se aspira rápidamente, ¿no? Y luego las membranas se van colocando dentro de la bolsa o dentro del guante para poder extraerlas, si no entra en contacto con la pared. Siempre es importante. Este es el quiste y esta es la ventana que hemos abierto, donde hemos sacado ya todas las membranas. Y vean cuando lo empujo, este quiste adentro está amarillo, ¿cierto? ¿Qué significa que está amarillo? Que hay comunicación con la vía biliar. Entonces entramos con nuestra óptica y miramos. A veces es grosera la fuga de bilis. Y ahí está indicado pues, hacer algunos puntos, si es posible, ¿no? Ahí está toda la pared interna del quiste, amarilla. Es obvio que tiene una comunicación cistobiliar. Ahora el principal problema, que es justamente de lo que se cogen las personas, los médicos que hacen, los cirujanos en todo caso, que hacen las cirugías radicales. A nosotros no tenemos morbilidad porque sacamos el quiste entero. Ustedes tienen morbilidad porque sacan el quiste, dejan la adventicia y dejan una cavidad. Todo ese hueco que ustedes vieron, toda esa cavidad es la cavidad donde estaba el quiste, y que queda como si fuera una pelota simplada, ¿sí? Entonces, ahí se produce la morbilidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo tapas ese hueco? Ese hueco se va a llenar de líquido, se va a llenar de bilis, se va a llenar eventualmente de pus. Entonces, ¿cómo solucionas ese problema? Por eso es todo un problema el manejar la cavidad quística residual, el hueco. Es todo un lío. Y por eso es que tenemos morbilidad con estas técnicas conservadoras. Mientras que el radical saca todo, saca el quiste completo. Deja un hueco en la cavidad, con todo de hígado probablemente, queda retirado, pero ya no tiene este problema de infección de la cavidad residual y todo eso. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer una jareta. Arriba está la pared totalmente laxa, porque era un quiste que finalmente salía hacia el exterior, ¿no? A diferencia de abajo, que es una cavidad bastante dura, ¿sí? Es bastante dura. Y miren, la manipulación en este caso es complicada. Obviamente no todo lo que se puede hacer con la paroscopía, ¿no? Idealmente lo del hígado izquierdo, segmento 2, segmento 3. El lado derecho, segmento 4, segmento 5A, segmento 6 en algunos casos. El 7 es bastante difícil. El 8, los 8 anterior, podría hacerse, pero no en todos los casos. Una vez que hemos hecho la jareta, con la bolsa de tabaco en la pared, colocamos dentro de la cavidad quística, colocamos una sonda. Usamos una sonda Foley número 16, número 18, y le vamos a inflar el globo, y luego vamos a cerrar la jareta. Mira la diferencia. Pared fofa, por decirlo así, laxa, y acá una pared gruesa. Acá va a ser mucho más difícil hacer la presión negativa que solemos hacer, ¿no? ¿Por qué una sonda Foley? Porque tiene la ventaja de que se infla un globo, y ese globo lo traccionamos y ayuda a cerrar herméticamente el agujero. Si no, dejaríamos un tubo común y corriente, un tubo de látex, un látex. ¿Ven? Ahí está el globo inflado. Y luego podemos cerrar la pared. Y ahí cerramos la jareta.
¿Ven? Este tubo metido, la jareta en nuestro medio pípilo ya está desplazado hacia ese lugar para tapar cualquier agujero. A pesar que cerramos la jareta, inflamos el globo y luego traccionamos para que ese globo tape el agujero y no haya fuga del contenido de la cavidad quística hacia la cavidad peritoneal. Es una ventaja que tiene esto, ¿no? No contamina la cavidad abdominal. Abajo está colocado y luego vamos retirando progresivamente el nuevo peritoneo y se van juntando. Siempre el dren tiene que estar casi recto con la pared, ¿no? Acá todavía no lo hemos sacado, pero sale más o menos en la altura. Para que finalmente quede así, ¿no? Con una jeringa, usamos la de 60 centímetros, que obviamente es una jeringa, es un sistema de succión artesanal, más conocido como Cholovac, porque es una creación peruana. Porque el Hemovac, ustedes saben, cuesta caro, ¿no? Y no es ideal para esto, no es ideal. Ya luego en el consultorio, está la paciente, es la misma paciente, comprobamos de que siempre les enseñamos cómo usar la jeringa. Tiene que estar aspirando continuamente. ¿Ven cómo se retrae? Se retrae. ¿Por qué? Porque hay presión negativa. Entonces, a esa pared que estaba laxa, al haber presión negativa, lo pego hacia y cierro la cavidad, ¿no? Y eso se logra pues colocando el medicamento ahí para que jale constantemente y haga presión negativa. Y vean ustedes, el drenaje bilioso sigue siendo bilioso en el día postoperatorio 12, ¿no? Un promedio de 8 centímetros diario, que es una cantidad pues insignificante y está a punto, no llegamos a punto de ser sacado el dren, pero sí en los próximos días, ¿no? Ahora, la pelea de siempre ha sido, bueno, ¿tú qué haces? ¿Cirugía radical o cirugía conservadora? En Perú, como les digo, el 95% hacemos conservadora. Los que están especializados en trasplante, en resecciones hepáticas, son los que más hacen las radicales, pero son pocos y además en algunos pacientes, no en todos. Entonces, en el año 2004 se hizo este trabajo, ¿okay? Buscando la evidencia en cirugía de quiste de Atilio. ¿En base a qué? A esto. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que realmente está recomendado? ¿Qué es lo mejor para el paciente? En eso no está la evidencia. ¿Qué es lo mejor que yo le puedo ofrecer a un paciente y que él autorice obviamente para poder solucionar su problema? ¿Ok? Pero vean ustedes, 28 de abril, o sea, el día de ayer, 8 de la noche, en Lima, la Sociedad de Cirujanos del Perú sigue tratando el tema. ¿Qué hacer? ¿Conservador o radical? Nunca se van a poner de acuerdo, pues. Todavía no, por lo menos. ¿Ok? Lo que un poco que enfurece es esto, ¿no? Los ponentes que no los conozco, estoy seguro que ven menos psiquiatridosis que nosotros. Pero como están ahí acostaditos, cerquitas, son amigos de los miembros de la sociedad, los invitan a ellos. ¿Qué decía el trabajo que presenté acerca de evidencia? Y este es el resumen de lo que hemos hablado. La revisión sistemática que se hizo dice lo siguiente, son 6 conclusiones nada más. Dice, los medicamentos, la quimioterapia con albendazol, no es el tratamiento ideal para la lentidosis, ¿ya? Usada sola. Nivel de evidencia 2, le da la recomendación B. Los niveles de evidencia son muy bajos para ayudar a decidir qué cirugía hacer, radical o conservadora. No se puede, los niveles de evidencia son muy bajos. Entonces, estamos hablando de un grado de evidencia 4, un nivel de evidencia 4 y un grado de recomendación C. No se puede concluir todavía. Es una revisión sistemática, es decir, han cogido los mejores trabajos de toda la evidencia que existe a nivel mundial para hacer esto. Es el resumen de los resúmenes. La aumentoplastía asociada con el tratamiento radical o conservador es eficiente para prevenir los accesos profundos. Estamos hablando de un nivel de evidencia 2 y grado de recomendación A. ¿Ok? El abordaje laparoscópico es seguro. Nivel de evidencia 4, grado de recomendación C. Sin embargo, se necesitan hacer estudios más amplios, mayores, para poder evaluar si van a recurrir o no estos pacientes. Básicamente por el problema de la
de la cavidad residual. El uso de drogas, el tratamiento con drogas asociado a cirugía requiere mayores estudios. Lo que hacemos siempre, miren. Sin embargo, la revisión sistemática dice que requiere más estudios. Nivel de evidencia 2, droga recomendación 0. Y lo otro es el drenaje percutáneo, asociado con el uso de benazol. Es una terapia segura y eficiente en pacientes seleccionados. Ya les decía, quistes menores de 4 centímetros, que sean superficiales, que sean únicos, y hay que estar con el paciente preparado para una probable reacción anafiláctica o problema urticaria. Nivel de evidencia 2, droga recomendación B. Como yo sé que no nos gusta hacer muchas preguntas, yo le voy a dar respuesta a las preguntas que me hacen siempre. Si estoy asintomático, ¿me opero o no me opero? Si estoy asintomático. Es decir, me han descubierto, así como la primera señora, salí gestando, salieron gestando, no yo. Salieron gestando, le hacen una ecografía y le van a ver el hígado y encuentran un quiste, 4 centímetros o 3 centímetros. Le hacen su antecedente epidemiológico tiene, ecográfico tiene, le hacen su inmunoglobulina G y sale positivo. ¿Lo operan o no lo operan? ¿Dónde están las complicaciones de la endometriosis? En el tamaño, la invasión a la vía biliar, la penetración a otros órganos anexos, cercanos. ¿No? Les puse el ejemplo ese que se pasó hacia el tórax. Son raros, ¿no? Son rarísimos. Yo solamente he visto 2 en mi vida. Yo siempre hablo como si fuera un cirujano viejo, pero en realidad, lo que pasa es que puedes poner eso. Lo que se reproducir, por favor. ¿Dónde, doctor? Arriba, reproducir. Gracias. Entonces, ¿qué hago? Ya le descubrieron a mi hermano un quiste, lo confirmé, y sí, a ti, no le da molestias, ¿se lo opera o no lo opera? ¿Qué hice? Si las complicaciones del quiste atípico son por el crecimiento, entonces no voy a esperar que crezca, que se infecte, que invada la vía biliar, porque es trágico eso, ¿no? Entonces lo opero, obviamente que tenga las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Número 1, que el quiste sea mayor de 4 centímetros, 4 o más. Estamos hablando de quiste atípico, no estamos hablando de otro quiste, solamente atípico, porque para otros órganos cambia. Que sea único, que sea pequeño y que yo le dé benazol y que sepa que no le va a causar, obviamente después de haberle dado, que no le va a causar reacciones alérgicas, que no le va a causar ningún problema severo por el uso de benazol. Por ejemplo, la alopecia. Es un daño severo lo que ha causado la benazol. No quiero decir que lo ha causado yo, porque obviamente es un efecto colateral, ¿no?, del medicamento. Entonces, después de dicho eso, diríamos que si estoy sintomático y es un quiste atípico, debería operarme y no esperar un tamaño gigante, ¿no? ¿Todos los quistes deben operarse? La pregunta siguiente a esto. Si es sintomático, obvio que sí. Si es asintomático, también, no esperen que crezca. Pero todos los quistes deben operarse, obviamente que no. Si tengo una enfermedad cardiovascular grave donde yo no voy a tolerar anestesia, no debo hacerlo. Si mi quiste demostrado por tomografía invade una gran vena y no estoy en un sitio adecuado, no debería operarme. ¿Sí? Hay videos que he visto, no los pongo acá porque no son míos y no pedí autorización para ponerlos, donde tienen que hacer resecciones de venas cavas para poder hacer la cirugía del quiste. No es fácil hacer eso, ¿no? Entonces todos los quistes no deberían operarse, pero no por el quiste en sí, sino por la condición del paciente. ¿Ok? Paciente de 95 años que tiene un quiste atípico y que lo han descubierto ustedes, ¿vale la pena operar? Y si mide 4, 6, 7 centímetros, ¿vale la pena operarlo? Porque ese quiste, como ya les dije, pasan años para que crezca. Para que tenga un tamaño de 10 centímetros cuando, si tiene 6, pero que crezca hasta 10, van a pasar por lo menos unos 10 años más, cuando el señor tenga 105 años. Entonces no vale la pena en algunos casos, pero no por el quiste, sino por la condición del paciente. ¿Debo usar siempre antibióticos?
Si es un quiste infectado, obviamente que sí. Si es un quiste diatídico con líquido viable, solamente profilaxis, no antibiótico de tratamiento. ¿Por qué vamos a usar? ¿Por qué vamos a usar mal un antibiótico? ¿No? El líquido del quiste diatídico que está viable es un líquido estéril, totalmente estéril, no tiene ningún germen. Porque una vez que el germen ingresa al quiste diatídico, el quiste diatídico va a morir, teóricamente. ¿Okay? Los quistes infectados tienen el parásito muerto. Tendrá uno dice, está con fiebre, el paciente, el líquido no es un líquido claro, sino que es un líquido espeso, turbio, abres y encuentras pus. ¿Le doy antibiótico? Obviamente que sí, pero proteges alrededor del quiste con solución escolicida, con gasas empujadas, en solución hipertónica, para que en el caso de ese líquido salga, infecte o infeste la cavidad abdominal. ¿Es cierto eso que cuando el quiste está infectado, o sea, por pus, el parásito está muerto? La bibliografía, la revista dicen que sí, que está muerto. Pero sin embargo, cuando operas tienes que proteger la cavidad abdominal. Es algo que no se entiende realmente. Pero toda la bibliografía dice que sí, el quiste está muerto. ¿Okay? Pero igual toman las precauciones, dice, para hacer la cirugía y proteger el campo con sustancias conocidas. Bueno, ahí lo dejo. ¿Existe solo un tipo de cirugía? No, ya lo mencioné. No. Existen varios tipos de cirugía. Ahí me enseñaron que cuando existen varios tipos de cirugía es porque ninguno es bueno. Pero en realidad sí son buenas. Lo que pasa es que tenemos que adaptar el tipo de cirugía al caso. La más común, la que se considera que es el gold estándar, que es la madre de todas, es la operación de Mavit, con doble B. ¿Qué consiste la operación de Mavit? Hacemos el procedimiento que hemos visto hasta ahorita, que a la cavidad residual le damos una porción de piprón pediculado y lo metemos allí y lo fijamos. Y ponemos un dreno afuera. Esa es la operación de Mavit, que es la que considera el gold estándar y con la cual los demás cirugías deben compararse, hacer estudios comparativos con esa técnica. ¿Sí? Es la que hemos hecho nosotros con nuestro trabajo, pero no es el caso. Los resultados ya están presentados. Estamos esperando respuestas. Entonces, existen varios tipos de cirugía: la operación de Mavit, el drenaje, el capitonaje, la aumentoplastía, las resecciones regladas hepáticas, resecciones hepáticas no regladas, ¿no? Algunos nos ha tocado hacer hepatectomía, segmentos 5, 6, 7, 8, hacer hepatectomía derecha total por un quiste gigante. Tuvimos que sacarlo porque el hueco que había producido en el conducto hepático derecho era ovalado y largo. Entonces no podíamos rafiar ese conducto hepático. Y si no lo íbamos a poder rafiar, íbamos a producir una cirrosis del hígado que iba a quedar, porque va a seguir produciendo virus. Entonces no tuvimos que otra opción que sacar todo ese pedazo de orina a un niño de 15 años. Los quistes tipo 5. ¿Se acuerdan del tipo 5? El que está calcificado. ¿Se opera o no se opera? Dicen, quiste 5 calcificado, está muerto. Ya, pero ahí, ¿opero o no opero? Y ahí empieza el problema. ¿Te duele? Sí, me duele. Ya, te operas. ¿Tienes ecografías anteriores o imágenes anteriores? Sí, tengo una del año pasado, así estaba, en este estado. ¿Estaba clasificado? Sí. Y después de un año sigue clasificado, sí. Tamaño, ¿ha cambiado, virado? Sí. Entonces no está muerto, sigue cambiando el tamaño, sigue aumentando el tamaño. Pero si no tiene ecografía, entonces no puedo dar el lujo, si tiene mucho dolor, de poder esperar y hacer controles ecográficos cada 6 meses y ver si crece o no crece. Si crece, está vivo, pero está parcialmente calcificado. ¿Ok? Debemos usar siempre al vendasor en el postoperatorio. Siempre usamos al vendasor. El trabajo que hizo el doctor Manterola era preoperatorio, ¿cierto? Y dijo que no servía para nada por la cantidad a la que estaba viendo su fósforo de vendasor que había. Era el mínimo. No iba a poder matar al parásito. Entonces, debemos usar el vendasor siempre en el postoperatorio. Si haces quistectomía, cirugías radicales, no, porque lo has sacado completito. Entonces no hay posibilidad de que el quiste haya infectado
a la cavidad abdominal. No hay posibilidad. Pero si has hecho una cirugía conservadora como la que nosotros hacemos, sí. Porque así tengas 2 aspiradores, proteja la cavidad con gasas, con soluciones policidas, va a haber posibilidad de que esos colex ingresen al canal peritoneal y después de un tiempo te busque porque tiene una diatirosis peritoneal. ¿Se rompió? Existe esa posibilidad. ¿Ok? Creo que estas son todas las preguntas. Esta es la última diapositiva. Les agradezco mucho por su atención y espero que esto les saque de algunas dudas, ¿no? Obviamente no soy un experto como el doctor Manterola, que tiene mucho prestigio, pero sin embargo he tenido la oportunidad de trabajar con él no solo en cirugía, sino también en sus investigaciones. Hay una amistad lejana, el único malo de él es que es chileno, pero con el paso del tiempo hemos aprendido bastantes cosas a trabajar con su equipo, ¿no? Por eso creo que tengo un poquito de experiencia en esto como para poder transmitirles algo de lo que hemos visto y lo que hacemos también. Muchas gracias por su atención.